Amada familia, Dios los bendiga. Muy buen día para todos. Buenas tardes, buenas noches. Bendecimos a todas las personas que nos están viendo aquí en Colombia y en diferentes partes del mundo. Es un privilegio nuevamente que usted nos acompañe, estar ahí con ustedes en la sala de su casa o quizá en la cocina, frente al computador, al televisor o al celular. Vamos a iniciar esta preciosa reunión con una lectura de la palabra y quiero que me acompañe por favor al libro de Josué. Vamos a leer Josué capítulo 1 del versículo 1 al 9. Josué capítulo 1 versículo 1 al 9. Reciba esta palabra, léala, va a aparecer en pantalla. Dice la escritura: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Padre, gracias por esta palabra. Tú vas con nosotros a donde quiera que vayamos, Señor. No temeremos. Tú eres un Dios bueno y poderoso. Hoy te entregamos esta reunión. Gracias por tu palabra, Señor, que será confirmada en nuestra vida, que producirá mucho fruto, que es implantada hoy en nuestro espíritu, Señor. Bendecimos a cada familia, desde el más niño hasta el más grande. Y en este momento, Señor, sometemos nuestro espíritu a ti, Espíritu Santo. Te alabamos, te exaltamos, engrandecemos tu nombre a partir de este instante, Dios. A ti sea toda la honra, toda la gloria y todo el poder. Eres majestuoso, eres eterno, eres un Padre bueno, Padre de misericordia y de bondad. Aleluya, grande es tu nombre, oh Dios. Gracias, Señor, porque hoy venimos a confesar que solo en ti hay vida eterna y que cualquiera puede acceder a ella. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey.
Alégrate en esta mañana, iglesia. Sí. Y sé que me vas a oír, tu rostro puedo buscar, sé que estarás allí. Es que me amas tanto, que te preocupas por mí, eres fiel a tu palabra, tengo seguridad. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Soy tu hijo y vengo a ti. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Soy tu hijo y vengo a ti. Y cuando inseguro estoy, hacia tu presencia voy. En ti puedo descansar, en ti puedo yo confiar. Es que me amas tanto, que te preocupas por mí, eres fiel a tu palabra, tengo seguridad. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Soy tu hijo y vengo a ti. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Soy tu hijo y vengo a ti. Puedo entrar en tu presencia y disfrutar de tu amistad. Puedo en ti encontrar deleite. Quiero conocerte más. Oh Señor, te alabamos y te bendecimos. Grande eres y grande es tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. Nos gozamos, Señor, en tu presencia. Eres nuestro deleite, Señor. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Soy tu hijo y vengo a ti. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Soy tu hijo y vengo a ti. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Soy tu hijo y vengo a ti. Gracias, Señor. Te exaltaré, mi Dios, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre, Señor. Gracias, Señor. Santo, santo, tú eres digno.
el cantarte es un honor. Rey de gloria, Dios grandioso, tu nombre santo es. Las naciones y el universo fueron hechos con tu voz. En la tierra sea tu voluntad, como en el cielo es, como en el cielo es. Santificado tu nombre es, santificado es, santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre santo es. Santificado tu nombre es, santificado es. Santo, 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 santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre es santo. Regocíjense los hijos del Rey en su presencia. Santo, santo, tú eres digno, el cantarte es un honor. Rey de gloria, Dios grandioso, tu nombre santo es. Oh Señor, grande eres, tu nombre santo es. Santificado tu nombre es, santificado es. Santo, santo, santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre es santo es. Santificado tu nombre es, santificado es. Te adoramos, Rey de gloria. Santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre santo es, tu nombre santo. Eres santo, Señor. Eres santo, Señor, alto y sublime. Estás sentado en tu trono, lleno de gracia y de verdad, Señor. ¿Por qué no levantas tus manos delante de la presencia del Señor? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levanta tu voz diciéndole al Rey: santificado tu nombre es,
santificado es. Deja que el cielo te escuche. Levanta tu voz. Santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad. Tu nombre santo es. Después de haber tenido ese tiempo de alabanza y de adoración, usted ya escribió sus peticiones. Con fe, reciba la respuesta. Délo por hecho. Dice la palabra que todo lo que pedíamos al Padre en el nombre del Hijo, Él lo haría. Así que hoy, con esa autoridad que nos ha sido delegada, vamos a orar creyendo cada petición, por difícil que para usted pueda ser. Llámese sanidad, situación financiera, restauración familiar, salvación de los hijos. El Señor ya le ha contestado. Amén. ¿Lo cree? Muy bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento tan especial. Hoy presentamos cada petición delante de ti, creyendo, Señor, que tú lo vas a hacer, porque tú eres un Padre bueno. Tienes el poder para hacerlo, pero también tienes la disposición para hacerlo. Gracias, Señor. Hoy entregamos nuestra familia. Tú sabes, Señor, lo que está pasando en nuestra casa. Entregamos cada carga, cada preocupación, ese problema, Señor, que vive nuestra familia. También sabemos y creemos, Señor, por la fe, que toda nuestra familia es salva. Oramos por la salvación familiar. Declaramos salvación, Señor, para cada integrante de nuestra familia. Escrito está, cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y tu casa. Hemos creído en ti, por ende sabemos que todos son salvos. Gracias por la restauración en nuestro hogar, en el matrimonio, en la relación de los hijos. Gracias, Señor, porque nuestros hijos te alaban, te conocen, te sirven, Señor, declaran tu nombre y han creído en tu palabra. Gracias, Señor, por la provisión de nuestros hogares, en nuestras finanzas. Tú bendices la obra de nuestras manos. Tú eres un Dios fiel. Tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor. Ninguna cosa buena nos hará falta. Gracias, Señor, por el trabajo, por los contratos. Tú estás abriendo puertas en esta hora a nivel laboral, a nivel comercial. Gracias por las ideas nuevas que nos das, Señor, para seguir fortaleciendo, Señor, lo que tú nos has dado, para traer ingresos a nuestras vidas. Gracias por el incremento. Gracias, Señor. Oramos también por la sanidad de mis hermanos, declarando que por tu llaga preciosa nosotros fuimos sanos. Señor, con la autoridad en el nombre de Jesús, hoy ordenamos ese espíritu de enfermedad, de virus, Señor, de contagio, bacteria, que salga fuera de los cuerpos de mis hermanos en el nombre de Jesús. Ordenamos toda enfermedad que salga en el nombre de Jesús de Nazaret, y te damos gracias, Señor, porque tú estás sanando en esta hora en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios fiel, misericordioso y poderoso. Los órganos que estaban enfermos vuelven en esta hora a su estado normal en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Alabado es tu nombre, eterno Dios. Amén y amén. Dele gracias al Señor porque Él es fiel, porque Él es poderoso, porque usted y yo estamos caminando en lo sobrenatural de Dios. Bueno, recuerde que este miércoles a las 7 en punto de la noche, nuestra célula Pai en casa, replique los links y cuando nos vea, como en este video, dele clic a la manito arriba, me gusta, suscríbase en el canal para que le lleguen también en la campanita roja las notificaciones y suscríbase para que esté al tanto de todo lo que pasa en la iglesia Pai. También nos vemos de hoy en 8 días, 7 en punto de la mañana, por este canal, nuestra reunión dominical, y a las 9 por Facebook Live. También nos puede escuchar por la radio que si quieres, los 88.4 del FM, Ambiente Estéreo, y por internet, ambienteestereo.fm. Después de estos anuncios viene el apóstol Enrique Torra con una poderosa palabra. Te esperamos en la célula Pai en casa. Qué bueno que podamos una vez más compartir esta célula virtual. Los miércoles a las 7 de la noche en nuestro canal de YouTube o en nuestra página en Facebook, Iglesia Cristiana Pai. Muy buenas noches, bienvenidos a esta célula virtual de la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional Pai. Conéctate con tu familia y amigos y aprendamos juntos la palabra de Dios.
Gracias a Dios por el día que nos ha dado, por la oportunidad que tenemos para vivir este día y muy intensamente. Estamos aquí para cumplir, para consumar los propósitos eternos de Dios para cada uno de nosotros. Nacimos con propósito, el propósito de Dios se cumplirá en usted y en mí, conforme dice el salmista, pero Dios depende de que ustedes y yo también cooperemos en la consumación del propósito eterno. Estamos vivos, somos salvos, hijos de Dios, justificados, estamos en Cristo, somos bendecidos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y seguimos caminando en este camino de la vida, en medio de las dificultades, de las circunstancias adversas, pero seguimos avanzando, plenamente convencidos de que con Dios somos más que vencedores, con Dios todas las cosas son posibles. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la vida que nos ha dado. Aquí estamos delante de ti, descargamos todo peso que nos asedia, lo ponemos en tu regazo. Tu palabra dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de nosotros. Padre, gracias por tu generosidad. Señor Jesús, gracias. Abra nuestros ojos espirituales para ver las maravillas de tu ley. Yo declaro bendición para cada uno de los oyentes en esta hora, a donde quiera que se encuentran, y declaro que haya una palabra revelada que rompe todo molde, que rompe toda fortaleza mental en el nombre de Jesús, y entramos en la dimensión de lo sobrenatural. Gracias, Padre, porque tu palabra dice que si podemos creer, todo es posible. Amén, amén. Bueno, quisiera que compartiéramos en este momento, estos minutos, juntos, basados en la palabra de Dios. Compartamos este tiempo de estudio, de escudriñar la palabra de Dios, de meditar en la palabra del Señor. Quisiera que miráramos un versículo en la Nueva Versión Internacional, Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2, en la Nueva Versión Internacional, dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La primera parte del versículo: no se amolden al mundo actual. Otra versión dice: no se amolden a los criterios de este mundo. La versión Reina Valera dice: no os conforméis a este siglo. Pero todo esto tiene que ver con moldes. ¿Ha usado alguna vez usted un molde? ¿Qué es un molde? Un molde es un recipiente donde se echa una sustancia, una masa blanda o un líquido, que al solidificarse, esa sustancia, esa masa o ese líquido, toma la forma del molde. Ese es el molde. El molde es lo que hace figuras. Las figuras son moldeadas, es decir, se toma la forma la da el molde. Y de acuerdo al molde o a la figura del molde, toda sustancia que caiga ahí, que sea puesta ahí en ese recipiente, esa sustancia al solidificarse va a tomar exactamente la forma del molde. El Señor dice: no se amolden al mundo actual. No se amolden. En otras palabras, no permitan que lo sometan en el molde del mundo, en el molde de aquellas personas que quieren hacer de usted una figura o un instrumento a la manera como ellos piensan. Ustedes y yo tenemos la suficiente fuerza, si usamos la voluntad y nuestra libertad de decidir si aceptamos o no los moldes en los que nos quieren meter. Pero ¿dónde están los moldes?
Los moldes están en la mente. La Biblia dice en Proverbios 23:7, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Los moldes están en la mente. ¿Y cuál es el insumo o la sustancia que cae en el molde, o cuál es el material de ese molde o la figura de ese molde que está en la mente, hablando en sentido espiritual? Bueno, las ideas, el concepto, el pensamiento, la visión. La idea, el concepto, el pensamiento, la visión que nosotros tenemos de nosotros mismos, o sea, a través de la información que nos llega y la acumulamos o almacenamos en la mente. Esa información toma una forma. Esa información se convierte en el molde que le da forma a nuestras actitudes, a nuestra manera de vivir, a todas las cosas que nosotros hacemos. Porque el comportamiento de un ser humano depende de lo que piensa. Y lo que piensa es aquel molde, ese molde que le ha dado forma a sus acciones. Porque tal cual el pensamiento en su corazón, tal es él. Hay una fuerza interior que influye en cada uno de nosotros. Hay una fuerza interior que influye en el estilo de vida que nosotros vivimos aquí en el mundo. Los pensamientos son los que forman en nosotros el cuadro, es decir, el pensamiento le da forma y esa forma se da en la mente. Los pensamientos forman el cuadro que nosotros escogemos proyectar en la mente, imágenes. Ese cuadro o imagen interior que se ha formado en nosotros y que nosotros mismos hemos construido, se convierte en una forma o en una fuerza influyente sobre nuestro estilo de vida. Cada uno de nosotros formamos la imagen interior. Le damos forma a esa imagen interior que es la fuerza influyente o esa fuerza que influye en nuestras acciones, en nuestro estilo y en nuestra calidad de vida. La pregunta es, ¿cuál es la imagen dominante en su ser interior? Bueno, lo podemos observar de acuerdo a sus acciones, de acuerdo a su comportamiento, de acuerdo a su estilo de vida, de acuerdo al alcance de sus acciones en su estilo de vida. La imagen interior se formó de acuerdo a los pensamientos. Esos pensamientos se establecieron en su mente de acuerdo a la información que recibió, ya fuera la información en su familia, la información de sus profesores, la información de los religiosos, la información de los filósofos, la información que le impartieron los escritos que usted ha podido leer, la información que recibe a través de las imágenes de la televisión o del cine, la información que se recibe de diferentes fuentes y vías, pero que llegan a la mente, se convierten en pensamientos y estos a la vez son cuadros o figuras que determinan el estilo de vida o tienen tanta influencia en nuestro estilo de vida. Muchas personas dicen, es que yo soy así porque esa es mi naturaleza. No, todos nosotros somos seres humanos, tenemos la naturaleza humana, pero cada ser humano tiene la libertad de escoger qué es lo que quiere ser, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere tener en la vida. Pero esos resultados son la evidencia de aquella imagen interior que se ha formado a través de la información. La cultura, la educación, la familia
los compañeros, la comunidad, influyen con esa información para formar el cuadro o la imagen interior en cada uno de nosotros. No se deje moldear. No se deje moldear conforme a los criterios de la gente. Cada persona tiene una forma de pensar acerca de usted. No hay unanimidad en el concepto, en el pensamiento que las personas que lo rodean tienen acerca de usted. Cada uno se ha forjado un criterio. Pero no solo eso, sino que aquellos que aún ni siquiera conocen su vida como debiera ser para dar el criterio, ellos consideran que usted debería ser lo que ellos piensan. Y le sueltan la información. Con eso lo que procuran es moldearlo de acuerdo a los criterios. Romanos 12:2, Nueva Versión Internacional, nuevamente lo leemos. No se amolden al mundo actual. En otras palabras, no acepte las opiniones de otras personas, ni viva como ellas piensan que usted debe vivir. Si usted y yo lo permitimos, nos ponen en ese molde. Eso significa que seremos adoctrinados, aconductados o instrumentalizados y llegaremos a ser no lo que Dios quiere que nosotros hagamos y seamos, sino lo que ellos quieren que seamos y resolvamos en la vida. Tenemos la libertad para aceptar o rechazar la información, las opiniones, toda opinión que está en contra de la palabra revelada de Dios para nuestra vida. Si nos dejamos adoctrinar o amoldar o instrumentalizar, nuestra mente se estancará, dejaremos de pensar libremente, perderemos la capacidad de la creatividad, estaremos condenados al estancamiento y por supuesto al retroceso en nuestra vida según la manera como Dios la ha establecido para cada uno de nosotros. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Sus caminos son más altos que nuestros caminos. Lo que ustedes y yo debemos hacer es pensar los pensamientos de Dios. Y retomando el concepto del molde, debemos es moldearnos conforme a los pensamientos de Dios. Dios siempre piensa por encima de nuestros pensamientos, en el sentido de que sus pensamientos son más altos. Tenemos varios casos en la Biblia de gente que fue usada por Dios de una manera extraordinaria e hicieron cosas extraordinarias en la vida y quedaron registradas en la Santa Biblia como hombres y mujeres de proezas, hombres y mujeres que vencieron las dificultades de la vida y se sobrepusieron a toda fuerza que quería detenerlos. Uno de ellos es Gedeón. Es uno de los favoritos para mí en el sentido de la superación. Hablemos superación personal que tuvo Gedeón. Gedeón nació en un ambiente muy difícil. Una familia que estaba muy afectada por el concepto negativo, la baja autoestima o el bajo concepto que tenían de sí mismos. Esta familia era de las más pequeñas en Israel, de la tribu más pequeña en Israel. Y eso lo llevaban grabado ahí en su mente. Ellos vivían muy bien la historia y la historia la revivían cada día. Qué cosa tan difícil es cargar con la historia, con nuestra historia pasada. Hay un momento donde tenemos que romper con ello.
Isaías capítulo 43, versículo 18, el Señor dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Esto significa: rompa con esa historia pasada a la cual ha estado atado o ligado. Pues Gedeón se levantó en un ambiente muy difícil. Su pueblo estaba viviendo las derrotas, el vejamen, por causa de sus enemigos. Vivían en la extrema pobreza, atemorizados, porque en cualquier momento venía el enemigo, los madianitas, los invadían, los maltrataban, les robaban todo y los tenían en eso por muchos años. Gedeón creció en ese ambiente, un ambiente de inseguridad. Pero Dios vino a Gedeón un día, capítulo 6 del libro de los Jueces. Y habló Dios con Gedeón. Dios lo miró y le dijo, versículo 14 y 15, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Entonces le respondió Gedeón, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Notemos que la declaración de Gedeón lo que expresa es la clase de imagen que hay en él, la imagen dominante en él. Obviamente que es una imagen negativa de sí mismo. Él pensaba y creía que no tenía la capacidad para hacer algo diferente a lo que estaba haciendo según su rutina diaria. Él pensaba que no tenía ningún mérito para aspirar a algo mejor. Él pensaba que aunque no tenía capacidad, no tenía méritos, pues tampoco sería tenido en cuenta como para hacer algo extraordinario en la vida y destacarse, mucho menos para asumir esta tarea como era la de liberar al pueblo de Israel de mano de sus enemigos. Ese era el concepto que tenía Gedeón de sí mismo. Pero hay un momento donde ese concepto o esa imagen negativa, donde él se había amoldado, es decir, esa imagen interior, ese molde que lo había formado como una persona incapaz, como una persona indigna, como una persona que no tiene ningún mérito, ninguna capacidad para hacer algo diferente, sino que se ha sometido a una rutina diaria y a vivir atemorizado, escondiéndose todo el tiempo porque el enemigo lo puede alcanzar. Hay un momento cuando Gedeón tiene que romper ese molde, romper esa imagen, romper esa fuerza influyente en su vida que era la que lo había llevado al estilo de vida que estaba él viviendo. Gedeón tuvo que tomar una decisión. O sigo pensando como yo he pensado en mi vida, o sigo aconductado o por la influencia de aquellos que han tomado control de mi mente a través de sus ideas, pensamientos e información. O sigo ligado a esa información negativa, o rompo con ello y comienzo a pensar los pensamientos de Dios. Gedeón tuvo que rechazar esa imagen negativa. Ustedes y yo también podemos hacerlo. Resistamos a esa imagen negativa en el nombre del Señor Jesucristo. Rechacemos toda palabra negativa que ha deteriorado nuestra vida y nos ha llevado a esos extremos de dolor, de insuficiencia, de incapacidad, y nos ha despojado de lo mejor de la vida. Cuando Gedeón cambió su manera de pensar y el poder del Espíritu Santo comenzó a manifestarse en su vida, Gedeón comenzó a caminar en fe, creyendo la palabra de Dios, caminando en el poder del Espíritu Santo, y aquel hombre
que según él se consideraba incapaz, inhábil, sin ningún mérito, comienza ahora a moverse en una dimensión sobrenatural y se convierte en el gran conquistador de reinos. Porque Dios lo usó para derrotar a los madianitas y a todos sus enemigos, y le dio una gran victoria al pueblo de Israel. Está mencionado Gedeón en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. El versículo 32 al 34, allí hay una lista de héroes de la fe, de conquistadores de reinos. Entre ellos está Gedeón. Leamos Hebreos 11, 32 al 34. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron fila de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¡Qué hazañas! ¡Qué prodigios! Gedeón encabeza esta lista. Gedeón entró en la lista de los prodigiosos, de los hacedores de proezas, sencillamente porque tomó una decisión: destruir esa imagen interior negativa, creer a la palabra de Dios, depender de la llenura del Espíritu Santo y caminar en fe. ¿Qué me dice del rey David? David tuvo una confrontación con Goliat. Igual el pueblo de Israel se encontraba en una situación muy crítica, porque el gigante Goliat salía todas las mañanas a provocar al ejército de Israel, los invitaba a la pelea. El desafío era que del pueblo de Israel, del ejército israelita, saliera uno que peleara mano a mano o cuerpo a cuerpo con el gigante Goliat. Bueno, el gigante tenía tanta masa muscular y estatura y todo lo demás, y era un hombre entrenado en la guerra y usaba una cantidad de elementos para la protección en la guerra. Y nadie en el pueblo de Israel, nadie del ejército de Israel se atrevía, siquiera se atrevía a dar un paso al frente. Un día David entró al campamento del ejército de Israel a llevarle comida a sus hermanos y a saber cómo se encontraban. Cuando él escuchó el desafío que hacía este gigante, él se interesó y tomó la decisión y dijo: yo iré y lo enfrentaré. Cuando David dijo: yo voy y voy a enfrentar a ese hombre para que no afrente más a este ejército, ni hable mal del Dios omnipotente a quien yo sirvo. Inmediatamente, Saúl el rey, cuando vio a David, que era un hombre no muy alto, una estatura promedio, y Saúl, al ver a Goliat, hizo una comparación entre David y su enemigo, entre David y Goliat. Saúl quiso compararlo con el enemigo. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Las palabras que salen del rey son palabras negativas, palabras que paralizan.
La palabra comienza, tú no podrás hacerlo, no podrás ir contra tu enemigo porque él es más grande. Ahora, David hubiera podido aceptar el criterio, el concepto, la opinión, el mensaje que el rey Saúl le estaba dando. Pero en lugar de David dejarse moldear por el criterio de Saúl, David tomó una decisión. No me voy a dejar meter en el molde de la incapacidad. En el molde que Saúl quiere meterme es en el molde de los incapacitados. Él comenzó a decirme que yo no puedo. David tomó una decisión. No me dejaré meter en ese molde. El versículo 38 y 39 de Primera de Samuel, capítulo 17, dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ceñó su espada sobre sus vestidos y probó a andar David porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David: Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Esto es una determinación, esta es una decisión. En nosotros está el dejarnos meter en el molde o rechazarlo. Cuando a David lo vistieron con las ropas que Saúl pensaba que debía vestirse, en primer lugar David dijo: mire, yo nunca he caminado con esto, yo no he andado con esto. Y echó de sí aquellas cosas. ¿Sabe cómo era que había andado David? David había andado en la autoridad del nombre de Jehová y en el poder del Espíritu Santo. Él se movía en esa dimensión espiritual, en el nombre de Jehová de los ejércitos y en el poder del Espíritu Santo. Dice la Biblia en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34 al 37. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas, ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. En el verso 45, Primera de Samuel capítulo 17, dice: entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David caminó siempre en la autoridad del nombre de Jehová y caminó en el poder del Espíritu Santo. Sabía que cuando caminamos en fe, creyendo en la autoridad y el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Dios, el nombre de Jehová de los ejércitos, el nombre del Señor Jesucristo, no hay nada que nos pueda detener. David no se dejó moldear por el molde que le propuso Saúl, sino que David comenzó y siguió caminando como lo había hecho antes, en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jehová. En otras palabras, David dijo: mientras Saúl el rey me dice que yo soy un incapaz,
yo puedo declarar ahora lo que soy en Dios, porque con Él todo es posible. Siempre que queremos hacer algo en la vida, es posible que encontremos, o muy probable o muy constante, es que encontremos obstáculos. Y los obstáculos son de los enemigos que quieren detenernos para que no avancemos en la consecución de los propósitos eternos. Gedeón tuvo que cambiar su imagen interior, creer los pensamientos de Dios, la palabra de Dios, y moverse en el poder del Espíritu Santo para conquistar los reinos. David tuvo que permanecer en fe, dependiendo de la autoridad, del nombre de Jehová de los ejércitos y en el poder del Espíritu Santo, y pudo vencer al filisteo, a Goliat, y darle la victoria al pueblo de Israel. Nehemías, aquel hombre que Dios le encomendó la tarea de reconstruir a Jerusalén, de levantar los muros que estaban arruinados. Cuando Nehemías comenzó el trabajo, vinieron todos los ataques habidos y por haber de sus enemigos. Nehemías hubiera podido aceptar todos los oprobios, los baldones, el escarnio al que fue sometido por causa de sus enemigos. Él hubiera podido aceptarlos y dejar ahí, no continuar con el trabajo. Pero no lo hizo, porque Nehemías no se dejó moldear por el criterio de sus enemigos. En el capítulo 4 de Nehemías, leamos los versículos 1 al 4. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? ¿Acabaron en un día? ¿Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su adversario. Afrenta, oprobio, criterios negativos. Pero esto no detuvieron a Nehemías, ni tampoco al grupo que estaba trabajando en la reconstrucción. Ante los ataques del enemigo, no hay que desistir. Si lo que hemos empezado es lo que Dios quiere que hagamos, debemos persistir. Nehemías capítulo 4, versículos 15 y 16, dice: y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaron en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. El verso 17 dice: los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Mantengamos la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Declaremos lo que la palabra de Dios dice. No desistamos, continuemos nuestro avance. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ustedes y yo no somos al fin y al cabo lo que la gente dice que somos. Ustedes y yo somos lo que Dios dice que somos. Desbaratemos ese cuadro negativo en nuestra mente, esa influencia negativa, esa imagen negativa dominante en nosotros, la que se formó con la información que recibimos de nuestros adversarios y de la gente que no quiso vernos prosperar o progresar en la vida. Renovemos el espíritu de nuestra mente.
con la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 23 y 24 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Usted y yo somos hijos de Dios, somos la residencia de Dios. Su presencia está en nosotros, en usted y en mí, es real. Usted es una persona fuerte, no un débil. Ante cualquier circunstancia de la vida, y escúchelo, nada le quedará grande, porque mayor es el que está en usted que el que está en el mundo. Romanos 8:37 dice: y antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Primera de Juan 4:4: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Usted y yo estamos aquí en esta tierra para llevar mucho fruto. Somos fructíferos. El Señor Jesús lo dijo. San Juan capítulo 15, versículo 8, el Señor Jesús dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Con Dios obrando en nosotros, imposible fracasar. Todo es posible. El apóstol Pablo declaró: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. En el lugar donde se encuentra, tome una decisión. O sigue comportándose de acuerdo a los criterios de la gente y a las enseñanzas erróneas que le impartieron, o toma la decisión de creer lo que la palabra de Dios dice. Desbarata esa imagen negativa de su mente y comienza a caminar en la dimensión de la fe y del poder. Usted puede ser un conquistador, puede alcanzar las metas que se proponga con Dios, puede superar cualquier adversario, enemigo, puede ser el gigante Goliat, o pueden ser los enemigos de Nehemías, o los madianitas a los que venció Gedeón, o cualquier otro ejército espiritual que quiera detenerlo. Nada ni nada lo podrá detener si usted cree lo que la palabra de Dios dice, se llena del poder del Espíritu Santo y comienza a caminar basado en la palabra de Dios. Cierre sus ojos. Tal vez alguien todavía no ha tenido la experiencia de la salvación. El primer paso para que usted cambie de estilo de vida es arrepentirse, aceptar al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y esto es lo que hace que Dios le imparta el perdón, pero también la nueva vida. A partir de hoy, usted se forjará como un gran conquistador, una mujer vencedora, victoriosa, con la ayuda de Dios. Cierre sus ojos, repita conmigo estas palabras. Señor Jesús, vengo a ti en esta hora, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que he hecho lo malo, he sido un incrédulo. Perdóname, Señor. Señor Jesucristo, creo en ti, creo en tu muerte en la cruz y creo en tu resurrección. Gracias por pagar el castigo que yo merecía. Hoy te acepto en mi corazón como mi Salvador y mi único Señor, mi nuevo Señor. Me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón. Lávame con tu sangre, límpiame de toda maldad, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame, Señor, para serte fiel de hoy en adelante. Gracias, Señor. Toma el control de mis pensamientos, de mi mente. Diga conmigo: en el nombre de Jesucristo, destruyo esa vieja imagen dominante en mi mente, esa fuerza influyente negativa, la resisto y la rechazo. Y yo a partir de hoy caminaré por la fe, creyendo la palabra de Dios. Espíritu Santo, fortaléceme, úsame. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Los felicito. Lea la Biblia, crea la palabra de Dios, congréguese, asista al templo, reciba la palabra de Dios. Lo invitamos a la sede principal de PAI si usted vive aquí en Bogotá, calle 17A, número 3361, reuniones fines de semana, los sábados,
7 de la mañana, 4 de la tarde. Los domingos, 6 de la mañana, 8 de la mañana y 4 de la tarde. También en el norte de Bogotá, en la calle 135, número 17A39, los martes 9:30 de la mañana tenemos oración, intercesión, estudio bíblico. Los sábados 10:30 de la mañana, domingos 10:30 de la mañana. Los esperamos con su familia. Un abrazo para todos, feliz semana. Usted puede hacer sus donaciones a nombre de la Iglesia Cristiana Pai. NIT 900-002-292-8 por medio de transferencia en línea. Da Vivienda, cuenta corriente 047-396-999-3954. Bancolombia, cuenta de ahorros 23-739-166-454. Recuerde enviar el comprobante a la línea WhatsApp 304-664-5248.